Damos la bienvenida al doctor Rafael Ollarte. Él es un experto en Derecho Público y Constitucional. Doctor Ollarte, aunque realmente ya no causan ninguna sorpresa, hay novedades en lo que se refiere a la calificación de candidatos a la presidencia, vicepresidencia de la República y otras dignidades. La dupla presidencial de Andrés Arauz y Carlos Rabascal han sido ya calificadas para participar en las próximas elecciones. Igualmente, se ha procedido con respecto a la candidatura de Álvaro Noboa, quien a través del Movimiento Justicia Social podrá inscribirlo y quizá algo que sí llama la atención por las connotaciones aún más delicadas y graves que trae es la inscripción del expresidente de la República, el político Abdalá Bucaram, que se encuentra sindicado e investigado por algunos casos de carácter penal. Quisiéramos conocer su opinión en general sobre lo que está haciendo el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, el papel de entidad de control y guía para estas elecciones. ¿Cómo se está cumpliendo? Bueno, don Gustavo, un placer estar con usted y con todos los amigos de Antena 1 allá en Cuenca. La primera cosa que hay que aclarar es que nuestro sistema de inscripción de candidaturas se ha complicado en virtud de la Constitución 2008. Estos problemas que estamos viendo el día de hoy respecto de si es posible o no la candidatura de Álvaro Noboa, de Arauz Rabascal, se originan básicamente desde que la Constitución 2008 exige que para la selección de los candidatos, para la nominación de candidatos, los partidos y movimientos políticos deben realizar procedimientos de democracia interna o primarias. Y bien sabemos que esas famosas primarias o procedimientos de democracia interna no han sido sino dedazos, es decir, se reúne ahí un poco de gente, 40 personas, 20 personas, aclamación y listo, tenemos los candidatos. Es decir, formalmente, en la realidad, materialmente, nada distinto de lo que se hacía antiguamente, en que los partidos y movimientos políticos seleccionaban a dedo a sus candidatos, te hacían llenar unos formularios con tu número de cédula, tu nombre, tu foto y tu firma, y con eso iban al Tribunal Supremo Electoral. Pero claro, como tenemos que seguir ese procedimiento de democracia interna del artículo 108 de la Constitución, tenemos un reglamento de democracia interna de organizaciones políticas que tiene muchas exigencias, entre otras la de la aceptación presencial de las candidaturas previa a la inscripción. Entonces, claro, nosotros estamos viviendo ahora algo que antes no teníamos. Es decir, ya no vamos directo a la inscripción de las candidaturas, sino que tenemos que dar un paso previo, que es la famosa democracia interna. Y ahí se produjo la primera gran dificultad, porque el actual Consejo Electoral en algunos casos fue supremamente laxo con ese requisito. ¿Y por qué digo que fue laxo? Porque hemos tenido candidaturas ya inscritas en las que no se cumplió con la famosa democracia interna. Y el Consejo Electoral y en su momento también el Tribunal Contencioso Electoral nos dijeron de que había que privilegiar el derecho de participación política. Por lo tanto, el tema del reglamento, el tema de la Constitución y la ley tenían que quedar apartes por un tema de derechos. Por ejemplo, la famosa candidatura, el binomio de don Carlos Yacu Pérez Guartambel. Recordemos que originalmente su binomio elegido en democracia interna era la señora Marangoni. Algún tuit desafortunado de la señora Marangoni la excluyó y ahora tenemos a la señora Camacho sin democracia interna. Ahí no hubo ningún problema por parte del contencioso electoral. Con el tema de Arauz Correa, ya hubo una dificultad porque se decía no completó la democracia interna porque no hubo aceptación de la candidatura por parte del expresidente Correa. ¿Qué hacen? Le cambian por Rabascal. Entonces uno dice, pero a ver, ¿cómo? Si es que no hay democracia interna, no puede calificar la lista nomás. Pero el contencioso electoral, también de modo laxo, dijo, es que Correa no tiene, está inhabilitado por la condena. Entonces ahí hay como en 48 horas cambiar al candidato. Entonces uno dice, a ver, se fijó en la inhabilitación de Correa y no en el cumplimiento de democracia interna. Hasta ahí todo muy laxo. Luego tuvimos otras dificultades con unos partidos y movimientos políticos desaparecidos por disposición del Contralor, por haber sido creados irregularmente, con firmas falsas, con firmas inconsistentes, etcétera, etcétera.
y que el contencioso electoral también, de un modo muy amplio y muy laxo, los vuelve a la vida. Y ahí entra al canto la candidatura de Álvaro Noboa. Entonces ahí el Consejo Electoral empieza a ser rígido, lo que no había sido con Arauz, lo que no había sido con Jaco Pérez, lo que no había sido con nadie, empieza a ser rígido con Álvaro Noboa y le dice, a ver, perdón, a mí me han devuelto la vida del partido pero resulta que este partido solamente había inscrito ciertas candidaturas para la Asamblea Nacional porque su binomio original, el señor Fabricio Correa, a la larga no aceptó la candidatura y por lo tanto no cabía traer otro candidato. Lo que no le dicen a Jaco Pérez, se lo dicen a Álvaro Noboa y Justicia Social. Los van y vuelven con el contencioso electoral, un contencioso electoral que era muy poco claro respecto de la situación de Álvaro Noboa, alguna impugnación mal hecha respecto del binomio Arauz-Rabascal porque no estaba legitimado, nos estuvieron esperando básicamente hasta el 9 de diciembre, en el cual ya nos han dicho, sí, va la candidatura de Arauz Rabascal y va la candidatura de Álvaro Noboa. El caso de Bucaram es distinto, y es distinto en toda la regla, porque en el caso de Bucaram, él es designado nominado como candidato a la Asamblea Nacional por Fuerza Ecuador, en el proceso de democracia directa, de democracia interna presencial. Entonces ahí estuvo Abdalá Bucaram, que le dijeron tú vas a ser candidato. Y ahí nos dice ahora el Tribunal Contencioso Electoral que como eso había sido presencial, no se requería la aceptación presencial de la candidatura. Es decir, el requisito del reglamento no corre para Bucaram, cosa que llama mucho la atención. Bueno, ya estamos dejando de lado todo el tema de democracia interna, entonces a mí ya lo de democracia interna no me pregunte, eso ya no sirve, hagamos como queramos. Pero la gran duda que tiene la ciudadanía es cómo alguien que tiene un proceso penal puede ser candidato, y la respuesta es porque la Constitución 2008 lo permite. Porque hasta la Constitución de 1998 no solamente estaban inhabilitados los condenados, es decir, si usted está condenado, lo mismo que ahora, no puede ser candidato. Pero los procesados con la Constitución del año 2008 sí pueden presentar la candidatura, cosa que estaba impedida con la Constitución 2008. Con la Constitución 2008, los que tenían auto de llamamiento a juicio no podían presentar la candidatura mientras no se dicte la sentencia absolutoria. Con la Constitución actual, alguien nos dijo en Montecristi que esto tenía algo que ver con la presunción de inocencia, ¿no? Si nadie lo está declarando culpable. Pero las inhabilitaciones tienen por fin asegurar el principio de probidad administrativa, el principio de probidad gubernamental. Entonces uno dice, ¿cómo alguien que está siendo procesado penalmente, en este caso con un auto de llamamiento a juicio, no es una instrucción fiscal nomás, puede ser candidato a algo y que el día de mañana puede ser condenado, pero que ganas una inmunidad en el transcurso de la calificación de la candidatura hasta la proclamación del resultado? Eres inmune porque tienes que hacer campaña, entonces por lo tanto no hay medidas cautelares. Le voy a pedir algunas precisiones y datos adicionales sobre este caso en particular más adelante, doctor Ollarte, pero en un comentario general habría que decir que a neófitos en derecho constitucional, que somos la gran mayoría de los ecuatorianos, nos da la impresión de que la función de filtro, de sedazo, se ha extinguido en las autoridades electorales. En función de estos derechos de participación política, vemos que desde prontuariados hasta ciudadanos que no presentaron la debida documentación son calificados. Efectivamente, entonces a veces los ecuatorianos, cada vez que reformamos las leyes, cada vez que reformamos las constituciones, nos intentamos hacer los rígidos. Pero claro, o sea, tu constitución, tu ley, tu reglamento pueden decir cualquier cosa. Eso no será cierto mientras no se aplique. Es decir, ¿de qué te sirve tener normas tan rígidas si al final, el día de mañana, a cuento de cualquier cosa, te las vas a saltar? Y eso es lo que ha ocurrido. Por eso ahora tenemos ya 17 candidatos, nada más y nada menos que 17 candidatos, incluso candidatos que están siendo presentados por partidos o movimientos de origen dudoso. O sea, a ver, perdóneme, porque por lo menos con la Constitución 98, usted podía, si no tenía un partido o movimiento político, hacer una lista de independientes. Llevaba el 1,5% de las firmas. No digo que eso no ocasionaba dificultades, las ocasionó, pero no a este nivel.
y calificaban su candidatura y punto. Ahora nos hacemos tan los exquisitos con la democracia interna, con la aceptación presencial de la candidatura. Vea, si ni eso somos capaces de exigir, leamos los planes de gobierno, esos famosos copy and paste que hacen los candidatos que cogen de cualquier otro país, agarran párrafos, listo, este es mi plan de gobierno que mañana no voy a cumplir tampoco, porque ni yo me lo sé ni yo me lo conozco. Usted tiene candidatos. A ver, dice que la Constitución nos exige que solo partidos y movimientos políticos presenten candidaturas, artículo 112 de la Constitución ecuatoriana. Y resulta que usted tiene candidatos presidenciales que ni siquiera saben cómo se llama el que encabeza la lista a nivel nacional para el Parlamento, peor a nivel provincial. Pregúntele a cualquier candidato, pero a cualquier candidato, ¿quién encabeza la lista de asambleístas por Azuay? Y vamos a ver qué le contestan. Pues, ahora, peor con semejante grado de lenidad por parte del Tribunal Contencioso Electoral, del Consejo Nacional Electoral, cabe preguntarse, doctor Ollarte, ¿cómo así no se inscribió la candidatura de Rafaela Correa y de Pablo Romero, ex Senaín? ¿En qué se sentó por lo menos este par de decisiones? porque en los casos de Rafael Correa y Pablo Romero, verá que estaban ya ni siquiera en llamamiento a juicio, ya estaban en casación cuando comenzamos el tema de las democracias internas. Recordará usted que Rafael Correa es nominado candidato vicepresidencial por este famoso UNES, una persona que estaba al tris de la que le confirmen la condena. O sea, no es que estaba un tris de que le condenen, ya había sido condenado. Lo que ocurre es que esa condena estaba recurrida. Ya había incluso transcurrido el recurso de apelación. Y a pesar de eso, podía presentar candidatura. Es decir, se pudo haber dado el fenómeno de que si no se ejecutoriaba el fallo condenatorio en contra de Rafael Correa antes de que se inscribiera la candidatura, antes de que se inscribiera la candidatura, hubiese ganado inmunidad, o sea, usted hubiese tenido que interrumpir la casación. Eso ya pasó con el caso de don David Rosero, el actual miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Él tenía un proceso penal por ataque y resistencia, algo así, de esas cosas que se inventaban también en los tiempos del correísmo. Yo no estoy diciendo que el señor era responsable de nada, lo que le estoy diciendo es que objetivamente tenía un proceso penal y estaba en fase de impugnación y estaba en fase de casación. Logra inscribir la candidatura para el Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Nacional de Justicia, la jueza Camacho, el juez Aquisela, el juez Rodríguez, creo, de la Corte Nacional, dicen, bueno, como ya inscribió la candidatura, se suspende el proceso y las medidas cautelares. Eso pudo haber acontecido con Rafael Correa, si es que no se ejecutoriaba la condena antes. Es decir, ahora lo hubiésemos podido tener de candidato vicepresidencial, hubiese, digamos que ganaba la elección, posesionado como vicepresidente y plac, a la hora condenado y listo, pierde la investidura, aunque usted sabe muy bien que nuestros jueces iberoamericanos, cuando ya tienen a alguien en el poder, bueno, se olvidan de los procesos, sino pregúntele a la señora vicepresidente de la Argentina, doña Cristina Fernández de Kirchner, con un montón de procesos y por magia y arte de Birli-Birloque, todos los procesos se han ido dejando sin efecto en el caso de doña Cristina Fernández. Ahora, hablando de dolo, de las malas intenciones de por medio que cada vez van primando más en la política ecuatoriana, allí tenemos el caso de partidos políticos o movimientos que se generan con proyectos que nada tienen que ver con la democracia, ni con la política siquiera, sino se forman verdaderas corporaciones para intentar captar espacios de poder. Recordemos este partido del señor Espinel o el partido formado por Ramiro González y las otras intenciones que van de por medio, no solamente las de poder y económicas, aquellas que rayan incluso con burlar a la justicia ecuatoriana. Y quisiera pedirle su interpretación y alcances del artículo 108 del Código de la Democracia, que invita a políticos y a corruptos en general a aprovecharse de estas circunstancias. Son las famosas inmunidades. Vea, primero tenemos partidos y movimientos con nombre de yogur. Hay que recordarle una vez más a nuestro electorado que en la elección parlamentaria de 7 de febrero, porque no solamente es la presidencial, sino la parlamentaria, es de lista cerrada.
Entonces usted va a tener que escoger alguno de estos partidos o movimientos con nombre de yogur, Todos, Podemos, Somos, Creo, Avanza, Adelante, lo que sea. ¿Ya? Y votar por uno de esos, pues porque ya no puede elegir entre listas, ya no puede decir, ya, el tal de la lista 1, el tal de la lista 35, no, una lista y se acabó, ojalá que los pueda siquiera conocer. Y como usted dice, ¿tienen en realidad plan de gobierno o tienen plan de asalto al Ecuador para terminar de esquilmar a nuestro pobre país? Bueno, y encima con estas cuestiones de lograr inmunidades con la calificación de las candidaturas, y solo falta que le califiquen la candidatura al señor Salcedo y el señor salga de la cárcel, porque el artículo 108 no se refiere a procesos que se inicien con posterioridad de la calificación de la candidatura, sino que los procesos se interrumpen desde la calificación de la candidatura hasta la proclamación de resultados oficiales, y puede tener unos lindos prófugos ahí. Le digo, le insisto, esto ya ocurrió en el caso de David Rosero. Yo le insisto, en el caso de David Rosero, alguien que estaba siendo perseguido y que el tema de la presentación de la candidatura por lo menos le salvó el proceso durante ese tiempo. Una vez que se posesionó una vez que se proclamaron resultados oficiales, continuó el proceso en su contra. Eso es cierto. Pero y bueno, y si la persona se te escabulle, se te va, ¿por qué no estamos hablando de simples angelitos? El señor Salcedo lo encontramos en el Perú, porque la avioneta se le estrelló. Si no, hasta el día de hoy no conociéramos, pues, quién es el famoso señor Salcedo. Para eso utilizamos las candidaturas. Ahora, ¿qué vamos a elegir el próximo año? Es decir, que las elecciones ya no sean elecciones, sino pelotón de fusilamiento en el que el elector está frente a una papeleta electoral y decir, bueno, usted ve cómo los candidatos ni siquiera son capaces de decir la verdad, ni siquiera de sostener su propio criterio. Por ejemplo, que el señor Arauz diga algunas cosas respecto de la desdolarización y que ahora diga, no, bueno, perdón, pero di las cosas como son. O sea, si tú crees que hay que desdolarizar, dile eso a la gente para que la gente vote por ti si tienen ese criterio. No engañemos al mandante. Esto es un mandato político. Cuando usted quiere que alguien le represente, ese alguien le tiene que decir lo que va a hacer. Y lo tiene que hacer con honestidad y tiene que decirte lo uno y lo otro. No, primero, no hay candidato perfecto. Si usted quiere un candidato que piense como usted, preséntese usted entonces. Pero por lo menos que yo tenga alguna cercana idea de lo que piensa esa persona para que luego no nos pase lo que nos pasa con la actual Asamblea Nacional. 2% de popularidad. ¿Por qué? Porque la gente no se siente representada. La gente cree votar por algo y resulta que el tipo termina haciendo otra cosa. Te presentas por un movimiento disque de derecha y empiezas a votar en favor del aborto. Entonces ahí la gente puede decir, bueno, yo si quería esto me iba con un partido de izquierda, pues. Entonces, doctor Ollarte, el lamentado artículo 108 del Código de la Democracia tiene algunas salvedades para delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar, pero también para casos de delito flagrante. En varios de los casos que usted ha mencionado y estamos analizando, no se da esta situación. ¿Qué tiene que ser considerado delito flagrante, sobre todo en aquellos casos de corrupción que son los que empañan a varios de los personajes que están involucrados en estos hechos que estamos comentando? Es una norma de bastante triste redacción, porque claro, el delito flagrante no es sino aquel en virtud del cual usted puede aprehender a una persona sin necesidad de orden de detención de juez competente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si usted asalta a alguien y lo ven y lo empiezan a perseguir, el delito es flagrante. No vamos a decir, señor juez, aló, vea, le estoy persiguiendo al delincuente, mándeme una orden de detención. No, ese es el delito flagrante. Sirve para aprehender a una persona, para realizar un arresto civil sin necesidad de una orden de detención con fines investigativos. En el caso de Abdalá Bucaram, no se tratan de delitos flagrantes, son delitos que comenzaron a ser investigados y respecto de los cuales se dictaron medidas cautelares. No es delito flagrante estar en su casa con cantidad de implementos médicos que son materia justamente de una mega investigación por corrupción en los hospitales y con sospechas que apuntaban hacia ese grupo. Claro, me explico. Lo que pasa es que a veces la gente confunde qué es el delito flagrante respecto de cuáles son las evidencias de la comisión de una infracción. Entonces, ¿cuál es el delito flagrante? Aquel en el cual la persona es aprehendida
al momento de la comisión de la infracción, recibiendo la coima, robando el televisor, matándole a alguien o hiriéndole, agrediendo. Ese es el delito flagrante para efectos de la aprehensión. Entonces, claro, no tiene que detenerle a alguien. En cambio, si nosotros decimos, vea, aquí hay una persona que está traficando con implementos médicos, tengo que investigarle y para eso le voy a detener. No puedo entrar a detenerle, tengo que pedir la orden del juez. Ahí el delito ya no es flagrante. En suma, doctor Ollarte, prácticamente cualquier ciudadano ecuatoriano que cumpla las normas de edad, que es prácticamente la única condición, puede ser candidato a lo que sea en este país, salvo que se encuentre con una sentencia ya confirmada. Usted lo ha dicho, aunque no sepa leer ni escribir, mientras sea ecuatoriano, y en el caso de presidente y vicepresidente de la República por nacimiento, los demás, los naturalizados también pueden ser candidatos, mientras no estén suspendidos sus derechos políticos y tenga la edad, que en el caso de los asambleístas es muy corta, 18 años, en el caso del presidente y vicepresidente de la República, 35, puede ser candidato. Y si tiene procesos en curso, bueno, si tenemos actualmente tenemos media asamblea, pues, media asamblea con gente con sospechas de corrupción, con procesos y todo lo demás. La mitad se da cuenta. Bueno, si la mitad ahora puede tener eso, bueno, el día de mañana podemos tener de inicio, pues, una asamblea llena de personas encausadas penalmente. ¿Cómo asumir el tema para que terminar con esta especie de corporaciones electorales y esta ley tan imperfecta, doctor Ollarte? Usted es mala gente, don Gustavo, porque me está pidiendo que le dé la respuesta del millón. Me encantaría darle una respuesta, pero en todo está dentro del ciudadano, que el ciudadano el día de mañana dejemos de decir qué porquería de asamblea que tenemos, pero si la has elegido tú, pues. Claro, una campaña electoral muy corta, 45 días, ya verá que llega enero y vamos a estar plagados de propaganda. Que ojalá el Consejo Electoral pague pues a los medios de comunicación y no ocurra esto de que te queda debiendo para no sé cuánto, como que los medios de comunicación se mantienen del aire, porque la gente también cree eso. Y permítame aquí, realmente no nos gusta tratar de temas que nos tocan cerca en la labor periodística, doctor Ollarte, pero no es solamente el Consejo Nacional Electoral. Puedo decirle con absoluta certeza, por lo menos en los medios de comunicación con los cuales tenemos una relación directa, que son todos los ministerios, todas las entidades públicas, incluido el Servicio de Rentas Internas, quienes a lo largo de este periodo han puesto órdenes de publicidad, ya sea directamente o a través de agencias, y no han pagado a los medios. Claro, en algunos casos lo hacen a través de ese famoso tema de pásame la publicidad y no te la pago, o lo otro es hacerte cadenas, pues, utilizando la ley de que de eso está plagado el día a día. Claro, entonces yo ya no contrato ni siquiera publicidad, sino que hago publicidad a través de cadenas que no son cadenas. Pero para eso usted requiere, ojalá que algún día, la Corte Constitucional actualmente está teniendo algunos fallos interesantes en materia de libertad de expresión y libertad de comunicación. Yo espero que algún rato saquen algún fallo haciendo esta indicación. Las cadenas son cadenas. No es que yo le digo a Radio Antena 1 de Cuenca, páseme este espacio como cadena y solamente pasen en Antena 1 de Cuenca y el resto, las cadenas son cadenas. Hay un terremoto, hay un incendio forestal gravísimo, hay una catástrofe, hay una guerra internacional, naturalmente, para eso son las cadenas. Pero para hacer publicidad no son las cadenas. Y aquí hemos desvirtuado y es hora de ponerle coto al tema, pues, porque, a ver, primero, los medios de comunicación requieren mantenerse. Si usted sigue haciendo eso, va a quebrar a los medios de comunicación. Además, es un descarado, porque la Constitución me pone que los candidatos no pueden ellos contratar publicidad de empresa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias, sino que lo hace el Consejo Electoral. Entonces, el Consejo Nacional te dice, el Consejo Electoral te dice, a ver, Radio Antena 1 de Cuenca, a la hora tal, encima, ¿de qué manera arbitraria? Porque hay horarios y horarios, y usted me pone esta propaganda y luego no te la pago, lisa y llanamente, pues. Resulta que eso sale del bolsillo de los ecuatorianos, entra el Consejo Electoral y el Consejo Electoral no paga. Tienes un presupuesto y resulta que no pagas y me sigues dejando una deuda para el futuro. Vamos a destrozar el sistema. Para eso volvamos al sistemita anterior nomás, en el que cada candidato tenía que apañarse, como creo yo que deben ser las cosas.
Por eso es que usted tiene 17 candidatos presidenciales, 500,000 listas de parlamentarios. Total, es gratis, pues. Aunque ni tanto, porque usted tiene que igual pagar el pautaje, alguien le tiene que hacer. Para eso hay plata. Para pagarle al publicista, para eso hay plata. Para hacer temas dentro del propio gobierno de pagar el pautaje, la publicidad, pero para pagarle al medio lo que sale, ahí te olvidas. Pues ahí estamos en crisis. Para culminar, Estar en crisis, otra cosa es ser descarado también, pues. Para culminar, doctor Ollarte, y sobre el mismo tema que tiene que ver esta relación gobiernos con medios de comunicación, justamente se está llegando ya a instancias finales en la Asamblea Nacional para terminar con este otro ataque que se dio a los medios de comunicación en el correísmo, el de intentar convertir, pues se lo hizo, a la comunicación en un servicio público. Eso fue una cuestión tan descarada que ni siquiera se lo hizo por ley, les recuerdo. ¿Quién dijo esto en primer lugar? La Corte Constitucional, bien motejada como cervecera. Usted recordará que antes de la ley de comunicación, la Corte Constitucional cervecera, y se le llamó cervecera por un acto de corrupción, la Corte Cervecera dictó un fallo indicando que la comunicación no era un derecho, sino un servicio público. Y le recuerdo el nombre de la ponente del fallo, la señora María del Carmen Maldonado, actual presidente del Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura que dice que descorreiza la justicia. ¿Cómo se hacen esas? Tenemos una mala memoria brutal nosotros los ecuatorianos. Y luego sale la ley de comunicación. Y luego la actual, afortunadamente, la actual Corte Constitucional, a la cual yo le he criticado muchas cosas, te dice, no, esto no es un servicio público, es un derecho. ¿Cuál es el servicio público pues, que está prestando el medio de comunicación? El medio de comunicación, yo en este momento no estoy prestando ningún servicio público, estoy ejerciendo con responsabilidad ulterior, porque a eso me someto como cualquier mortal, mi libertad de expresión. ¿Ya? Ahora, una cosa es el servicio público de telecomunicaciones, lo que tienes en tu teléfono o la utilización del espectro radioeléctrico, y otra cosa es la comunicación. Afortunadamente eso se va corrigiendo y la intención de esto fue, como la comunicación es un servicio público, la tiene que prestar el Estado directamente o a través de concesionarios. Si usted no reúne las características que yo digo, se calla nomás, pues. Porque una cosa es concesión del espectro radioeléctrico y otra cosa es la concesión de un servicio público de comunicación que afortunadamente se está dejando atrás. Y curiosamente nuestros amigos correístas, claro, como ya no están en el poder y también la ven un poco difícil llegar al poder en febrero, aunque uno nunca sabe en el Ecuador, porque somos un electorado impredecible, ya dicen sí, bueno, está bien, entonces ahora ya no es un servicio público. ¿Hasta cuándo? Hasta la vuelta, señor. Gracias, doctor Ollarte, por habernos atendido. Siempre un placer, don. Han escuchado al doctor Rafael Ollarte, experto en Derecho Público y Constitucional. Nos vamos a una breve pausa.